Las 7 profecías brutales de Miqueas, un secreto bíblico que aún perturba en la medianoche. La noche caía sobre la pequeña ciudad de San Pedro, donde una densa neblina acariciaba las calles solitarias como si ocultara secretos ancestrales. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, haciendo eco entre las viejas casas. El sonido provenía del cementerio, donde se decía que la leyenda de Miqueas cobraba vida en la medianoche, despertando a los espíritus que susurraban profecías de horror, horror que aún perturbaba las almas de los vivientes. Muchos aseguraban que Miqueas no solo fue un profeta, sino un mensajero del más allá, y sus 7 profecías eran más que simples advertencias. Eran maldiciones vivientes. Lucía en la penumbra como si las sombras danzaran a su alrededor. La primera profecía hablaba de un eclipse que oscurecería el sol y llenaría los corazones de los hombres de sangre fría. La segunda advertía sobre una tormenta que no traería agua, sino cenizas. Los ancianos en el pueblo murmuraban, «Cuidado. Si escuchas a Miqueas, algo terrible se avecina». Un grupo de jóvenes, llenos de valentía y también de curiosidad, decidió explorar la cripta del profeta. De repente, la puerta crujió y se abrió, revelando un pasaje oscuro que parecía tragarse la luz. En el instante en que cruzaron el umbral, un escalofrío recorrió sus espinas, como si la propia tierra murmullara advertencias de antaño. «¿Escuchan eso?», preguntó uno, con la voz temblorosa. Un susurro helado le respondió, «Vengan y descubran». Si se atreven. Las dudas se apoderaron del grupo cuando, entre leyendas, encontraron un viejo libro cubierto de polvo. Sus páginas estaban llenas de palabras que parecían cobrar vida, danzando ante sus ojos. Cada palabra resonaba en sus corazones, llenándolos de ansiedad. «Esto no es un juego», exclamó otro, mientras el eco de su voz se perdía entre las sombras. La atmósfera se tornó espesa, y cada uno sintió la presión en su pecho como si caminara sobre un precipicio inminente. Las profecías de Miqueas estaban a punto de desatarse. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». Mientras el grupo se sumía en el oscuro misterio del libro, una sombra se deslizó por la cripta, y un suave murmullo empezó a elevarse. «Es hora de despertar». Eran voces que prometían revelaciones, pero también advertencias. ¿Por qué Miqueas había dejado esas profecías? ¿Para advertir o para condenar? La inquietud crecía. Algo monumental estaba por suceder, y la medianoche se acercaba, marcando el comienzo del fin. Pero, ¿de qué fin hablaban las profecías? Las preguntas resonaban fuertes y claras en sus mentes, dejando un vacío que clamaba respuestas. Los jóvenes comenzaron a retroceder, pero una fuerza invisible parecía empujarlos hacia el interior de la cripta. Su curiosidad, entrelazada con el miedo, los hizo avanzar. Cada paso que daban resonaba sobre el viejo suelo de piedra, un sonido que parecía mezclarse con el susurro de las voces. Aquella atmósfera densa de desesperación envolvió a Lucas, quien, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, abrió el libro con manos temblorosas. El aire comenzó a vibrar. De las páginas emergió un brillo tenue, como si la luz de otro mundo fluyera desde los versos de Miqueas. «La tercera profecía, escuchen», dijo Ana, quien se había acercado a su lado. Sus ojos se abarrotaron de terror y asombro a medida que descifraban las primeras líneas. «Cuando caiga la sombra, se alzará el aplastante. Vanos serán los lamentos de aquellos que no escuchen». «¿Qué significa eso?», murmuró Diego, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Tal vez se refiera a una muerte inminente», sugirió Sofía, con un susurro apenas audible. La idea de perder a alguien los hizo mirar a su alrededor, como si las sombras pudieran cobrar vida en cualquier momento. De repente, el susurro se volvió más fuerte, como un eco desvinculándose de las paredes de la cripta. «Despierten», clamaron los espíritus en un alboroto etéreo. «El tiempo se desvanece. Solamente quien desafíe nuestro legado tendrá la verdad». Sin poder controlar su impulso, Lucas comenzó a leer la cuarta profecía en voz alta. «El aire se tornará pesado, y los pactos olvidados volverán a cobrar forma». Al pronunciar las palabras, una ráfaga helada recorrió la cripta,
y de las sombras surgieron formas etéreas, figuras que parecían luchar entre sí, atormentadas y gritando. Los ojos del grupo se abrieron como platos al ver cómo las imágenes de aquellos que habían sido víctimas de las advertencias de Miqueas cobraban vida. El horror se reflejó en sus rostros, un miedo palpable que hizo eco en los rincones oscuros de su ser. «Lucas, para», gritó Sofía, pero su voz apenas era un hilo en la tormenta que se desataba a su alrededor. Cada uno de ellos luchaba contra la tentación de girar y huir, pero sus cuerpos estaban como parálisis en medio del caos espiritual. Los ecos de esos gritos resonaron en sus cabezas, confundiéndolos, apellidando errores del pasado, decisiones que habían desencadenado la condena de tiempos remotos. ¿Y si sus propios secretos estaban entrelazados con las profecías de Miqueas? ¿Qué pactos olvidados habían hecho al ignorar las advertencias de los ancianos del pueblo? Mientras el miedo catabático aumentaba, los murmullos se intensificaron en un clamor ensordecedor. «La medianoche se acerca. El eclipse se avecina», gritaban, como si estuvieran instando al grupo a rechazar el destino que ya les esperaba, o abrazar el terror que las palabras de Miqueas habían desatado. «Debemos salir de aquí», exclamó Diego. Pero era demasiado tarde. Una sombra inmensa se cernía sobre ellos, oscureciendo los sentidos y el corazón. En un instante, la cripta se iluminó bruscamente, y un haz de luz los envolvió por completo, y en el mismo instante en que la luz los abrazó, cada uno de ellos sintió el frío helado del destino de los que habían escuchado las profecías. La revelación rompió como una ola. Lo que había comenzado como una aventura se había transformado en una carrera contra el tiempo, un desafío ante lo inevitable. La muerte y el horror no solo acechaban desde el pasado, sino que estaban ansiosos por reclamarlos a ellos, con el eco de las voces resonando en sus almas, y la medianoche asomándose en el horizonte. Una sola pregunta se alzó entre ellos: ¿quiénes de ellos se atreverían a enfrentarse a la verdad, ante la llegada del eclipse? El fulgor de la luz parecía engullir la cripta entera, transformando la desesperación en un resplandor ofuscante. Los jóvenes, paralizados por el miedo, sintieron como una fuerza sobrehumana comenzaba a agitar sus cuerpos. Las voces, cada vez más acentuadas, murmuraban secretos que hacían temblar sus corazones. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, su voz un susurro tembloroso. El pánico en sus ojos brillaba como el reflejo del fuego en la oscuridad. Sofía, aferrada a su brazo, podía sentir como su pulso latía rápido, un recordatorio de la mortalidad que ahora parecía más real que nunca. Ana, temblando, aventuró una propuesta. «Quizás, podemos completar la profecía. Tal vez eso nos dé una pista de cómo salir de aquí». Sus palabras, aunque cargadas de valentía, estaban teñidas de incertidumbre. Lucas todavía sostenía el libro, la profundamente marcada portada de cuero vibraba entre sus dedos. Con una respiración entrecortada, decidió continuar su lectura. «Y las sombras se alzarán, reclamando los perdedores». Su voz se apagó cuando las sombras comenzaron a cobrar forma a su alrededor, pulsando y retorciéndose como serpientes amenazantes. «Lucas, no», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Al pronunciar esas palabras, las figuras espectrales del pasado se tornaron más definitivas, como un ejército reclamando su terreno. Una gran figura, la más imponente de todas, emergió del eco, un cuerpo enfundado en oscuridad, con ojos que parecían dos brasas ardientes. «El legado debe ser renovado», resonó la voz, profunda como un trueno. «¿Quién está listo para enfrentar el sacrificio necesario?». Las palabras cruzaron como dagas en el aire, y todo el grupo sintió la opresión de una decisión inminente. En ese momento de revelación, las sombras susurraron sus secretos más oscuros. Cada uno de ellos se miró con terror, entendiendo que sus propias acciones, sus pasados, estaban ahora expuestos y, quizás, contados entre las ofrendas de Miqueas. Yo no puedo», balbuceó Diego, ya no disfrazando su horror. «No quiero morir aquí». La devastación se reflejaba en sus ojos, y el frío recorrido por su espalda lo sumía en un miedo paralizante. «No podemos dejar que nos atrapen», exclamó Ana con un tono de urgencia. «Debemos encontrar cómo romper el ciclo». «¿Y si hay una forma de volver atrás?». Mientras la luz seguía ardiendo, un profundo silencio se posó en la cripta, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. En ese instante, Lucas sintió crecer la desesperación en su pecho, un nudo que lo oprimía hasta casi ahogarlo. ¿Era él quien debía enfrentar la oscuridad? «Sacrificio», repitió Lucas, aún incrédulo ante la posibilidad. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué debemos perder por la verdad?
Las voces comenzaron a murmurar de nuevo, como un canto lejano, cargando la atmósfera de promesas rotas y destinos ineludibles. No les puedes dejar que se apoderen de vosotros. Gritó una voz familiar, que hizo eco dentro de él, resonando como un lamento antes del final. Enfréntense a sus miedos. Ríndanse a la verdad. Era la voz de su abuela, la que le había advertido en su infancia sobre las leyendas del pueblo. La cripta empezó a temblar, la luz palpitó, y las sombras se agitaron con ansiedad. Cada uno de ellos comenzaba a comprender, el eclipse no solo era un evento celeste, era un símbolo del contexto de sus decisiones. La memoria de las elecciones que habían tomado resonaría en sus corazones. En esa tensión, Sofía se adelantó, decidida. Encontraremos el legado. Juntos. No vamos a ser sacrificados en vano. Con la determinación encendida en su mirada, el grupo se unió, aunque con miedo en sus corazones, avanzaron hacia lo desconocido. Estaban a punto de confrontar su destino, el tiempo se agotaba y el eclipse estaba a punto de alcanzar su plenitud. Con una inquietud aplastante, la pregunta flotó en el aire, sus decisiones las llevarían a la salvación o al abismo. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, acercándose con la ferocidad de recuerdos y revelaciones. ¿Estaban preparados para enfrentar no solo la oscuridad exterior, sino la que anidaba en sus corazones? El eco de las voces seguía resonando alrededor de ellos, como si cada palabra brotara de las mismas paredes de la cripta, susurrando nuevamente sus secretos. Aquello que antes parecía un murmullo distante ahora se tornaba en un coro aterrador que cargaba con el peso de la historia y la culpa. Cuentan que una vez se rompió un pacto, inició Lucas, decidido a romper el silencio. Un pacto entre la luz y la oscuridad. Solamente un sacrificio puede restaurar el equilibrio. Su voz tembló ante la revelación, y al instante los tres lo miraron como si estuvieran a punto de sepultar su temor en la terrible verdad que traía. Pero, ¿qué clase de sacrificio?, preguntó Sofía, la voz ligeramente quebrada, mientras una sombra se proyectaba sobre su rostro. ¿Y por qué tenemos que ser nosotros? Estalló Ana, sus ojos reflejaban desesperación. No puede ser lo que están pidiendo. No es justo. Las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, y en ese momento el miedo había mutado en indignación. Las sombras se cerraron como un abrazo helado alrededor del grupo. Una figura se alzó entre ellas, su rostro oculto en el velo de la penumbra, pero su presencia era palpable, casi opresiva. El legado pide cotidianamente un precio, resonó, y hoy han sido elegidos para renovarlo. El pasado no es solo un recuerdo, es una cadena que los arrastra. ¿Están dispuestos a enfrentar sus verdades? Diego, que había estado temblando en la esquina de la cripta, comenzó a dar pasos hacia adelante. ¿Basta? No podemos dejar que nos destrocen. Hay más en nosotros que lo que ven, podemos buscar otra forma. Tres pares de ojos se volvieron hacia él, tan sorprendidos como esperanzados. Diego, detente, exclamó Sofía, pero él ya había cruzado la línea invisible entre ellos y las sombras. El resplandor en la cripta parecía enfocado en él ahora, como un faro, pero también como un destino funesto. ¿Qué tipo de verdad tienes para ofrecernos?, preguntó Lucas, su voz un desafío cargado de miedo. La figura espectral giró hacia él con lentitud. Tus verdades son las más peligrosas de todas. La confianza traicionada, las promesas rotas. Todo está en la historia que vivieron, y todo tiene un precio. Cada uno de sus amigos empezó a sentir como si sus pasados, cada error, cada elección, empezaban a manifestarse en forma de visiones, como fragmentos que atravesaban su mente. Diego vio su vida anterior, las decisiones que lo llevaron al desánimo, mientras Ana recordaba su traición a una amiga y Sofía, la vez que eligió callar en el momento más crítico. Un profundo estremecimiento llenó la cripta. Las sombras parecían reír, como si disfrutaran de la tormenta de emociones desatada ante sus ojos. No podemos permitirles que nos desgasten, gritó Sofía, llevándose las manos a la cabeza mientras luchaba por resistir. Juntos, podemos encontrar otra salida, otra forma de romper el ciclo. Pero la figura les observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Lo que buscan, lo que desean, ¿podrán pagarlo realmente? Lucas, sintiendo una oleada de resolución, dio un paso adelante. ¿Qué tal si enfrentamos esta batalla? No tenemos que comprometernos a lo que desean. Estamos aquí, dispuestos a luchar por nosotros, por nuestros seres queridos.
Mientras los jóvenes se unían, una luz intensa brotó del centro del grupo, como si sus esperanzas juntas pudieran generar un poder tangible. Las sombras se agitaron inestablemente, y la figura observando sintió que el aire se cargaba de una nueva energía. Entonces que así sea, murmuró la figura, su voz ahora un eco distante. Pero recuerden, cada verdad que revelen tendrá un costo. Y a veces, el precio puede ser más alto de lo que imaginan. Uno de los pilares de la cripta comenzó a crujir, y el suelo tembló bajo sus pies. Con el tiempo corriendo en su contra, no podían permitirse dudar más. ¿Estamos listos?, preguntó Sofía, la voz firme, aunque en sus ojos danzaba el miedo. Los tres asintieron en ese instante, una pesada oscura nube cubrió la luz del eclipse. Todo se volvió sombrío y el silencio se instaló entre ellos antes de que el estallido de lo desconocido comenzara. La cripta vibró con un poder inmenso, más allá de lo que nunca habían experimentado. ¿Habían recobrado el poder para cambiar su destino, o era una trampa que los llevaría a un sacrificio mayor? La respuesta resonaba en sus corazones mientras se preparaban para lo que estaba por venir. La cripta se estremeció, y una resonancia profunda, como de campanas de bronce, llenó cada rincón. Era un eco lejano, pero poderoso, que parecía hablarles desde las profundidades del tiempo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, aferrándose a Lucas, que respiraba con dificultad, intentando alinear su mente con lo que estaban enfrentando. Diego se vio rodeado de sombras, una neblina oscura que parecía cobrar forma a su alrededor. No podemos rendirnos, gritó con fervor. Nos dejaron aquí por una razón, y debemos descubrirla. Pero en su pecho, la incertidumbre ardía. Este poder nuevo, ¿era realmente una bendición o un inminente desastre? Un fulgor iluminó la cripta, una luz pálida que surgía del suelo, como si algo antiguo despertara de su letargo. ¿Pero qué es esto?, preguntó Ana entre balbuceos, observando las figuras que se formaban en el aire. Eran rostros distorsionados de personas que parecían haber vivido miles de años atrás, atrapados en su propia historia de traición y sufrimiento. Las voces resonaron nuevamente, esta vez en susurros que parecían entrelazarse entre sí. Las sombras las hicieron revivir, cada secreto, cada traición, repitió la figura en el centro, como si le diera el fuego de la memoria a cada uno de ellos. Oriéntate, Sofía, piensa. Y mientras luchaba por mantener la cordura, un recuerdo se agolpó en su mente, una promesa que había hecho hace años, una promesa a su abuela que le contaba historias de valor en las noches más oscuras. Los ancestros siempre tienen las respuestas, pensó. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos torturan?, exclamó Ana, desequilibrada por la carga emocional que se desataba. La figura alzó su mano, y de repente, los rostros de las sombras comenzaron a cambiar, convirtiéndose en los de sus seres queridos, aquellos que habían dejado atrás o que habían fallado. Enfrenta tu verdad, Ana. El amor tiene su propio precio, dijo uno de los rostros. En un instante, Ana recordó aquel día en que falló a su amiga en su hora de necesidad. La culpa la abrazó, y ella cayó de rodillas, los ojos llenos de lágrimas. Todo ese tiempo huía de su dolor, sin saber que evitando la verdad la había arrastrado a esta oscuridad. Sofía, sintiendo un impulso, se dirigió a Ana. No estás sola, aquí estamos contigo. Juntos podemos salir de esto. Alargó su mano, pero la figura se interpuso entre ellas, oscura y amenazante. Una vez desatados, los recuerdos quedan para siempre. Aquí, el dolor es eterno, dijo, su voz resonando como un eco lejano. El grupo se juntó, las manos entrelazadas. Un círculo de voluntad forjado en medio del caos. Debemos enfrentarlos por ella y por nosotros mismos, dijo Lucas, su mirada fiera y decidida. Nuestras verdades no nos definirán. Vamos a convertir esto en fuerza. Las sombras comenzaron a cerrarse, pero una luz blanquecina brilló intensamente por un momento. La figura oscura, temerosamente, retrocedió un paso. ¿Acaso están listos para llamar a la verdad a la luz? Pueden avanzar, pero tened cuidado. El suelo temblaba de nuevo, mientras el eco se transformaba en un rugido ensordecedor. Las vistas del pasado se intensificaron, y cada uno de ellos se encontró mirando hacia su propia fatalidad. Tu sacrificio puede ser la salvación, pronunció la figura, su voz retumbando, o la condena a un ciclo eterno que elegirán. Y antes de que pudieran responder, el piso bajo sus pies se desmoronó, un abismo oscuro se abrió, devorando la luz que rodeaba sus cuerpos. Sofía,
¿Estás ahí?, gritó Diego, mientras la negrura los envolvía. El último grito resonó en sus corazones, y entonces, todo se volvió oscuro. ¿Habían tomado la decisión correcta al enfrentar su verdad? ¿La luz, si es que existía, sería suficiente para salvarlos? La cripta se cerró sobre ellos. Las sombras susurraban, y el destino de los cuatro pendía de un hilo. ¿Lograrían encontrar la salida, o caerían en el sacrificio definitivo? La respuesta estaba atrapada en el corazón de lo desconocido. La caída pareció eterna. Sofía sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, una presión abrumadora la envolvía, como si el tiempo se hubiera congelado y el universo entero se hubiera decidido a tragarlos enteros. Todo lo que podía ver era un torbellino de sombras y destellos, la luz que quedaba atrás se desdibujaba, fundiéndose con los ecos de su propia historia. De repente, un fuerte golpe la sacudió. Sofía aterrizó en un suelo frío y duro, sin comprender del todo qué había pasado. Abrió los ojos y se encontró en un espacio diferente, un pasillo recto repleto de artefactos antiguos. Las paredes estaban adornadas con inscripciones y símbolos desconocidos que pulsaban como si estuvieran vivos. El aire estaba cargado de una energía eléctrica, un cosquilleo que le recorría la piel. ¿Diego? ¿Ana? ¿Lucas? Gritó, su voz resonando. Pero solo el eco le respondió. Levantándose con dificultad, Sofía miró alrededor, intentando orientarse. En cada esquina, sombras danzaban, pero esta vez, no era el mismo miedo que había sentido en la cripta. Era un hambre de poder, un ansia de conexión que la empujaba hacia adelante. Mientras caminaba, la luz parecía guiarla. Un reflejo brillante atrapó su atención en la pared. Se acercó y pudo ver su propio rostro, pero había algo extraño en él, no era solo su imagen. Detrás de ella, los rostros de los otros tres aparecieron, distorsionados y atrapados en una expresión de desesperación. No, murmuró, retrocediendo. Pero en ese instante, una voz resonó a su alrededor. El sacrificio nunca es en vano. Ellos te guiarán si estás dispuesta a escucharlos. ¿Quién está ahí? Sofía preguntó, su voz temblorosa. Soy el guardián de sus destinos. Estás en el umbral entre tu pasado y lo que está por venir. Cada uno de ellos está atado a su propia historia, y tú debes decidir cuál es la verdad que eliminará las sombras que los persiguen. La figura del guardián emergió de la oscuridad, con ojos que brillaban como estrellas lejanas. Debes enfrentarte a la realidad. Las decisiones que tomes aquí determinarán el camino de todos. Mientras las palabras resonaban, imágenes comenzaron a fluir en su mente, el momento en que Ana había fallado a su amiga, la confesión de Lucas sobre sus miedos más profundos, los secretos de Diego que habían quedado enterrados. Cada uno de ellos llevaba una carga, un dolor. Sofía sintió que el peso de su tristeza la atravesaba. Era una imagen desgarradora. No puedo. No sé si tengo el valor para enfrentar esto, exclamó. ¿El valor? El valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la disposición a actuar a pesar de él. Recuerda, tu fortaleza reside en ellos y en ti. Juntos pueden enfrentar cualquier sombra, indicó el guardián, comenzando a disolverse de nuevo en la oscuridad. Espera, gritó Sofía, pero fue demasiado tarde. La figura se desvaneció, y ella estaba sola nuevamente, rodeada de sombras que se agitaban, cada vez más amenazantes. La respiración se le aceleró al ver cómo las imágenes de sus amigos volvían a aparecer en las paredes, capturadas en los momentos más vulnerables de sus vidas. Sofía cerró los ojos, acumulando valor. Tengo que encontrar a los demás. No están solos en esto. Con cada paso que daba, las sombras parecían responder, retándose a acercarse, a dejar de atormentar. Avanzó, decidida a desentrañar la verdad. Cada susurro que emergía del silencio le daba nutrientes a su determinación. Las voces de los ancestros resonaban en su mente, confirmando su decisión. Al final del pasillo, una puerta antigua se presentaba ante ella, tallada con los mismos símbolos que había visto en la cripta. Un profundo susurro invitándola a entrar. Con un profundo aliento, Sofía empujó la puerta. Un aluvión de luz la envolvió, y la visión de sus amigos se iluminó frente a ella, atrapados en una especie de trance. Había llegado el momento de confrontar sus miedos y exigir respuestas, pero antes de que pudiera avanzar, un sonido infernal resonó desde lo profundo del abismo. Una risa gutural que sacudió la estructura misma del lugar.
¿Qué crees que lograrás? No se puede escapar de lo que uno es. El eco de la risa se desvanecía mientras Sofía se preparaba para el enfrentamiento. Cada latido de su corazón era una llamada a la acción. Para liberar a sus amigos, tendría que dar todo lo que tenía, pero era suficiente. Mientras la luz brillaba con fuerza, la oscuridad acechaba cada vez más cerca. Ya no había vuelta atrás. ¿Lograrían salir juntos de esta prueba, o serían devorados por sus propios secretos? El destino tenía un nuevo juego reservado para ellos. El brillo deslumbrante que envolvía a Sofía se desvaneció tan rápido como había llegado. En su lugar, el horror se manifestaba en tonos más oscuros, y el aire se volvió denso, como si una niebla pesada la envolviese. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras la risa ominosa resonaba en sus oídos. Diabólica, burlona, como un eco de sus propias inseguridades. No. Déjalos en paz. Gritó, desesperada, mientras su mirada se centraba en sus amigos. Cada uno de ellos parecía atrapado dentro de una burbuja de luz tenue, ajeno a la lucha que se libraba a su alrededor. Una lucha que Sofía sabía que no podía perder. Con cada paso que daba hacia ellos, la risa se convertía en un coro de murmullos. Un susurro se coló entre ellos: el sacrificio merecerá la pena. Sofía se detuvo, aturdida. La pregunta reverberaba a través de su mente, resonando con una intensidad que la dejaba tambaleándose. ¿Qué sacrificio?, murmuró, sintiendo que su voz temblaba. Su corazón martillaba en su pecho. ¿Qué verdad es esta? A medida que se acercaba, las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes, formando figuras extrañas. Esos eran los rostros de su pasado, recuerdos que nunca había querido enfrentar. Sofía vio el momento en que había olvidado la promesa que le hizo a Ana, el descenso de Lucas hacia la desesperación y la traición dolorosa de Diego. Cada imagen la golpeó como si se tratara de un golpe físico. Sofía, no te acerques. La voz de Ana emergía entre los murmullos, pero estaba llena de reverberaciones distorsionadas. No quiero que sientas mi dolor. No puedo dejarte aquí, exclamó, sintiéndose atrapada entre los ecos de su vida y el deseo de liberarse de sus errores. No podía dejar que sus amigos cayeran. Eres una cobarde, resonó la voz burlona del abismo. Cada uno de ellos será solo un eco de lo que podrías haber logrado. Piénsalo, vale la pena pelear por ellos si te podría costar tu propia alma. La tentación de rendirse fue abrumadora. Pero entonces, en un instante fulgurante, recordó las sonrisas de sus amigos, sus sueños compartidos. Sofía sintió como su corazón se llenaba de un nuevo ímpetu. No puedo dejar que el pasado domine mi futuro, susurró, casi para convencerse a sí misma. No voy a permitir que tus palabras me atrapen. Con el coraje empapando su voz, volvió a gritar: los voy a liberar. Estamos juntos en esto. Una oleada de energía vibrante emergió de su interior, como si el eco de sus palabras resonara con el poder de algo ancestral. Las sombras empezaron a encogerse, retrocediendo ante la luz que brotaba de ella. No. Esto no es parte del juego. Chasqueó la voz oscura, ahora llena de furia. Las luces comenzaron a chisporrotear, cada vez más brillantes, mientras los rostros de sus amigos parpadeaban, desvaneciéndose en el aire. Sofía, ya sin miedo, se arrojó hacia ellos, extendiendo sus manos. Sintió el calor de sus energías conectándose, casi como hilos invisibles que entrelazaban sus destinos. Las imágenes de sus vidas comenzaron a fusionarse en un único haz de luz, y en ese momento, la risa infernal se convirtió en gritos desgarradores, resonando a su alrededor, pero Sofía continuó. Sentía que sus amigos estaban volviendo a ella. De repente, un destello de luz llenó el espacio, lanzando a Sofía hacia atrás. Cayó al suelo, pero avivada por una fuerza nueva, su mirada se centró en el lugar donde antes habían estado sus amigos y vio una puerta más. Esta no era como la anterior, el brillo de su luz era puro y reparador, emanando esperanza, pero antes de que pudiera levantarse y correr hacia la puerta, una sombra oscura emergió de la penumbra, con un rostro que le resultaba familiar. Era Diego, pero había un brillo cruel en sus ojos. ¿Crees que esto se acabará así de fácil, Sofía? Hay deseos que exigen un precio, y yo sé cuánto vales. La ira creció en su interior como un fuego. Tenía que elegir, dejarse seducir por las sombras o luchar por sus amigos y su verdad. Al instante, la presión volvió a sentirla en su pecho, y el eco de un antiguo lamento comenzó a aflorar. La batalla estaba lejos de terminar.
¿Podría Sofía enfrentar al verdadero monstruo que acechaba en su mente y en su corazón? Su destino, y el de todos, colgaba de un hilo. La verdadera prueba apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como si el mismo aire luchara por resistir la presencia de Diego. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, impulsando un torrente de adrenalina a cada rincón de su ser. Su mente estaba en llamas, y cada susurro de la sombra parecía querer tragarse su voluntad. «No soy una cobarde», gritó, sus palabras salpicando vida en la penumbra. «No me detendrás. Mis amigos son más importantes que tus mentiras». Diego sonrió, pero era una sonrisa retorcida, como si disfrutara de la batalla que se libraba en su interior. Tus amigos son solo una carga. Lo sabes, Sofía. Te han arrastrado al fondo de este abismo. ¿Qué te han dado realmente? Las imágenes de sus amigos la asaltaron de nuevo. Cada reproche, cada broma compartida, cada lágrima derramada se entrelazaban en su memoria. Un eco de risa resonó en su mente, recordándole que no estaba sola. Ana, Lucas y los demás siempre habían estado a su lado, en los buenos y malos momentos. La luz de la puerta brillaba intensamente, casi como un faro en la tormenta. Pero, ¿podía alcanzarla antes de que el monstruo oculto tras la apariencia de Diego la detuviera? La sombra comenzó a deslizarse hacia ella, como un depredador al acecho. Sofía, tú no puedes sobrevivir sin ellos. Tu amor los destruirá, y al final, serás tú la que caiga, dijo, su voz un susurro helado que le erizó la piel. De súbito, Sofía se sintió pequeña, vulnerable. Pero luego recordó las palabras de su abuela, la música de sus risas resonando, la historia de su familia tejida en sus antepasados. El sacrificio se hace por amor, pensó. No había nada más poderoso que la unión entre ellos. No me conoces. Lo que hay entre nosotros es más fuerte que tu oscuridad. Siempre lo ha sido. Gritó y, con un impulso feroz, lanzó la energía que había acumulado. Era un rayo de luz que se disparó hacia la sombra, una vibrante manifestación de su fe, de su coraje. La reacción fue inmediata. La sombra retrocedió, apelando a un miedo primario que parecía fluir de Diego. Las paredes temblaron y la luz comenzó a formarse, intensificándose hasta el punto en que Sofía se sintió al borde de estallar. Sus amigos estaban más cerca, podían escucharla, podrían regresar a la luz. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar un paso más, la cara de Diego se transformó, revelando un espectro de su propio sufrimiento. ¿Y si el sacrificio resultara en tu pérdida? ¿Cuánto dolor estarías dispuesta a cargar para salvarlos? Sofía se congeló en su lugar. La pregunta la golpeó como un mazo. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por ellos? Una corriente de dudas abrazó su corazón, pero su determinación comenzó a arder con más fuerza. Estoy dispuesta a todo, respondió, su voz resonando con una fuerza que sonaba tanto como una decisión como una promesa. No te tengo miedo, y no dejaré que me arrastres al abismo. Con un último grito, se lanzó hacia la puerta, la luz brillando intensamente detrás de ella. Las sombras se retorcieron, gritos ensordecedores llenaron el espacio. Con las manos extendidas, Sofía sentía cada pulso de su amor, la fuerza vital de sus recuerdos, cada momento en que habían estado juntos, pero justo cuando su mano alcanzó el marco de la puerta, un tentáculo de sombra la agarró del tobillo. La risa volvió a llenar el espacio, esta vez acompañada de un grito desgarrador de sus amigos. No puedes escapar. Tu pasado siempre volverá. Sofía luchó, pero la sombra la arrastró hacia el infinito. En su mente resonaban los ecos de los sacrificios que tendría que hacer. Todo se volvía confuso, el destino de sus amigos ahora parecía más frágil que nunca. «Ayúdenme», gritó, el miedo vulnerando su valentía. Pero en su interior, sabía que había una verdad esperándola. Algo que podía liberarla, si solo lograba recordarlo. De repente, en medio del caos, algo oscuro emergió del suelo, un antiguo símbolo en forma de círculo, resplandeciendo con un poder palpable. Sofía lo reconoció de inmediato. ¿Qué es esto?, murmuró, temblando de anticipación. Una revelación llena de verdad, un secreto que podría poner fin a su sufrimiento o condenarla para siempre. La puerta destellaba, como si supiera que una decisión crucial estaba a punto de ser tomada. Pero, ¿podría Sofía enfrentarse a lo desconocido y encontrar la redención para sus amigos, así como para sí misma? Había mucho más que descubrir. Y en ese momento tenso, el símbolo comenzó a vibrar,
como si llamara a Sofía a unirse a algo más grande, más oscuro. En aquel instante, todo el abismo que la rodeaba parecía contener la respuesta que no sabía que necesitaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las verdades ocultas de su alma, o sería su fin? La siguiente etapa de su viaje apenas comenzaba. Sofía sintió como el símbolo pulsaba como un corazón latente, latiendo al unísono con su propio miedo y determinación. La oscuridad que la abrazaba parecía atenuarse momentáneamente, dejándola ver más allá del abismo que amenazaba con devorarla. La luz se entremezclaba con las sombras, y en ese entramado, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. «Sofía, escápate». La voz de Ana resonó, atravesando el mareo de sus pensamientos. Sin embargo, el eco la atrapó, como una cuerda invisiblemente unida a la profundidad donde se hallaba Diego, quien se retorcía con una risa macabra, disfrutando del caos que había sembrado. ¿Escaparte? ¿Crees que puedes huir de tu propia historia? Eres parte de esto, Sofía. Siempre lo has sido. No soy tu marioneta. Gritó ella, esforzándose por desgarrar el lazo que la mantenía atada. El símbolo en el suelo brilló más intensamente, llamándola, como un faro en la tormenta emocional. Era una invitación tentadora, pero también un peligro inminente. Podía confiar en algo que provenía de este abismo. Diego retrocedió un paso, parpadeando sin poder evitar una sombra de duda. ¿Esa luz, Sofía? Puede que descubras más de lo que imaginas, dijo, intentando esconder la inquietud en su tono. Aquel pequeño destello de vulnerabilidad le dio a Sofía el valor que necesitaba. Tal vez soy parte de esta historia. Pero no tu historia, sino la de mis amigos, la nuestra, afirmó, viendo cómo la luz del círculo se proyectaba en las sombras que se movían a su alrededor. Acelerando el paso, se acercó un poco más al símbolo, y allí, la conexión entre sus amigos y ella empezó a ser palpable. Una energía sutil y cálida fluyó por su cuerpo. De pronto, el símbolo comenzó a girar, proyectando imágenes de momentos compartidos, risas en el parque, lágrimas de despedida, promesas susurradas bajo las estrellas. Sofía sintió una oleada de amor inundarla. «Esto es lo que soy. Esto es lo que somos», exclamó, sintiendo como su voz resonaba con el poder de cada recuerdo, pero en ese instante, una forma oscura emergió de la penumbra, tomando la forma monstruosa de sus propios miedos. «Sofía, aún no entiendes. Te he visto dudar, he visto tu debilidad. ¿De verdad crees que tus recuerdos pueden salvarte?» El eco de Diego se volvió distorsionado, como un lamento que reverberaba en sus entrañas. «Cállate», gritó. «No permitiré que me arrastres hacia abajo. Mis amigos son mi fuerza, y los llevaré conmigo». Sintió una chispa brotar desde la base de su ser, como si el amor que había cultivado fuera el antídoto contra la oscuridad que la rodeaba. Con cada palabra, la luz del símbolo seguía intensificándose, creando una barrera entre ella y la sombra destructiva del pasado. Pero Diego se abalanzó hacia ella nuevamente, tratando de desestabilizarla. ¿Y si tus amigos son la razón de tu dolor? ¿Y si, al final, te quedas sola? Una risa llena de desespero le escapó a Sofía. «No. Nunca estaré sola. La luz de nuestros recuerdos siempre nos unirá, incluso en la oscuridad más profunda». La luz que emanaba del símbolo se volvió tan brillante que hizo que las sombras retrocedieran, y apenas le dio tiempo a advertir a Diego. «Atrás, espíritu errante de dolor. No te permito tocar lo que más amo». Sofía extendió las manos, canalizando su energía hacia el círculo, que giraba más y más rápido. A su alrededor, el abismo se llenaba de un resplandor cálido, y la oscuridad comenzaba a disiparse, desgastándose como un amanecer que acaba con la noche. Sin embargo, una corriente de miedo la invadió cuando, de repente, se dio cuenta de que dentro del mismo círculo también podía habitar un secreto oscuro. Aquella revelación paralizó su corazón. ¿Qué más estaba por revelarse? ¿Qué podía haber ocultado este símbolo? Justo en ese instante, un grito resonó en la distancia, como un lamento atrapado entre realidades. Eran sus amigos, pero también una advertencia. «Sofía, ten cuidado. No te acerques a la verdad». Y en ese momento de vulnerabilidad, con las sombras rodeándola. De nuevo, Sofía supo que debía tomar una decisión. ¿Estaba lista para desentrañar los secretos que podrían cambiarlo todo?
O ese camino la llevaría a una perdición aún mayor. La verdad estaba a punto de desvelarse, y su elección podría significar la vida o la muerte no solo para sus amigos, sino para ella misma. El símbolo brilló una vez más, y la lucha había escalado a un nivel que no podía ni imaginar. ¿Tendría el valor de enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con revelarse? El aire se volvió denso y cargado de tensión. Sofía se descubrió en un dilema aterrador. Debía decidir entre la verdad liberadora y el dolor desgarrador que ésta podría acarrear. Las sombras danzaban a su alrededor, desafiándola, mientras el símbolo en el suelo pulsaba como un latido ansioso, invitándola a dar un paso adelante. Mientras la risa burlona de Diego resonaba en sus oídos, Sofía recordó las risas de sus amigos, las memorias de momentos que definieron quién eran y quiénes podían llegar a ser. El sacrificio es un precio bajo cuando se trata de amor, se repitió, sintiendo cómo esa declaración la envolvía. Con valentía renovada, se acercó al círculo brillante, centrando sus pensamientos en la unión que compartía con Ana, Lucas y Diego. Un resplandor dorado comenzó a brotar de su interior. Nos hemos enfrentado a la oscuridad juntos. No voy a permitir que nos separen, declaró con firmeza. El aire vibró a su alrededor mientras un eco resonante respondió: enfrenta tu miedo, Sofía. Deja que la luz del amor ilumine la verdad oculta. Un vórtice de energía se alzó, atrapando a Sofía en su centro. Ella recordó la traición que había sentido cuando Ana la abandonó en un momento crítico. Las lágrimas caían por sus mejillas, era el dolor que sentía al saber que la confianza había sido quebrantada. Pero en ese instante, la comprensión la golpeó. Nadie es perfecto, y todos arrastramos cargas de culpa. Las sombras intentan dividirnos, pero juntas somos más fuertes que ellas, musitó, y sintió como el círculo se iluminaba intensamente con cada palabra que pronunciaba, como si cada declaración de amor y aceptación fuese un bálsamo para su espíritu. «Cállate», gritó Diego, su forma distorsionándose entre las sombras, pero su voz ya no intimidaba a Sofía. «Tú no decides mi historia. Yo la escribo». La luz emergente se expandió, y streams de memoria fluyeron a su alrededor, las promesas entre sus amigos, los sacrificios compartidos, las risas, las lágrimas. Todo en su vida se unía a ese momento, todo cobraba significado. «Aquí estamos, juntos. Y juntos enfrentaremos esto», proclamó, cerrando los ojos. En su mente, vio claramente a Ana y Lucas. La imagen de ellos sonriendo iluminó su alma. Ella no estaba sola, nunca lo había estado. La figura oscura de Diego, acechante y burlona, comenzó a temblar, y en ese instante, Sofía lo entendió. Tener miedo no significa ceder, Diego. Podemos enfrentar nuestro pasado juntos. De repente, una ola arrebatadora de luz surgió del círculo, envolviendo a Sofía. Su voz resonó con una claridad que hizo eco en las paredes de la cripta: no pueden dividirnos. Nuestros lazos son más profundos que la oscuridad. Un grito, mezcla de furia y terror, resonó en el aire cuando la luz se extendió hacia Diego, tocándolo. El miedo y la culpa se agolpaban en sus ojos. Por un instante, Sofía vio más allá del monstruo, vio al amigo perdido, al chico atrapado por sus propios secretos. La figura oscura se desvaneció como vapor en el aire, y las sombras comenzaron a retroceder. Sofía sintió que un peso monumental se rompía. Pero la lucha no había terminado. Un tenue susurro se levantó entre las sombras. La verdad siempre tiene un precio, advertía, pero Sofía no titubeó. Sabía que cada uno de ellos enfrentaría sus propios fantasmas, pero ya no estaban solos, se tenían el uno al otro. En un instante de concentración, el círculo estalló en una explosión de luz. Las paredes de la cripta comenzaron a desmoronarse, y desde el caos, Sofía se aferró al recuerdo de su unión. «Ana, Lucas, venid a mí», gritó, extendiendo la mano mientras el vacío se extendía. Ana apareció primero, la luz llenó su figura y junto a ella, Lucas. Sus rostros reflejaban confusión, pero también la determinación de enfrentar lo que venía. Juntos se unieron a Sofía en la luz que los rodeaba. «Siempre estaremos juntos en esto», dijo Ana, y sus manos se entrelazaron. «No dejaremos que la oscuridad nos conquiste». Y finalmente, con un último resplandor, el abismo se desvaneció, llevándose consigo las sombras y la risa burlesca de Diego. Los cuatro amigos, atrapados en la luz, sintieron como un nuevo amanecer emergía ante ellos, uno cargado de posibilidades. La cripta se cerró detrás de ellos, dejando atrás los ecos de las profecías. Un nuevo camino se extendía ante ellos en forma de luz brillante.
Habían enfrentado sus miedos, y aunque el sacrificio había sido duro, lo habían superado juntos. Mientras avanzaban, la esperanza florecía en sus corazones. ¿Qué les depararía el futuro? Aún no lo sabían, pero juntos estarían listos para enfrentarlo. La luz del nuevo día se extendía, abrazando sus almas y trayendo consigo un mensaje: siempre que se mantengan unidos, incluso las sombras más oscuras se desvanecerán ante la fuerza del amor. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que contenido como este siga al aire. ¿Quieres que compartamos más finales impactantes? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que has vivido en esta historia. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más, hazlo ahora.